Muy buenas tardes para todos y para todas. La Universidad del Magdalena, a través de su Vicerrectoría de Investigación y la editorial Unimagdalena, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro denominado Transecología, una guía patafísica para habitar las transformaciones del mundo. Este es un evento que se realiza en el marco de la 7ª edición de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FILSMAR, bajo el lema Santa Marta, 500 años dialogando con el tiempo, del origen al futuro, la palabra no se rinde. Este es un evento institucional que desde hace 7 años se viene realizando como un espacio de encuentro e intercambio literario, cultural y artístico que fomenta la imaginación, la creatividad, la inclusión y la diversidad cultural y el pensamiento como aporte para construir una sociedad en paz. Queremos saludar de manera especial a la comunidad académica y la comunidad en general que se congrega aquí en el auditorio Neguanje del edificio de aulas Mar Caribe de nuestra institución. Asimismo, a quienes se conectan a esta hora a través de nuestros canales institucionales, a ustedes que están en diversos lugares, los invitamos a disfrutar de manera presencial de esta feria que se realizará hasta el próximo 1 de noviembre aquí en el campus de la Universidad del Magdalena. En nombre del señor rector, el doctor Pablo Vera Salazar, extendemos un saludo a todos ustedes y a nuestra invitada en la tarde de hoy, a Brigitte Baptiste, a quien le damos la bienvenida nuevamente a esta su alma mater, la Universidad del Magdalena. Ella nos acompaña para presentar este libro que hemos mencionado, Transecología, una guía patafísica para habitar las transformaciones del mundo. Me permito leer su perfil, es bióloga colombiana, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de la Florida. Es doctora honoris causa en gestión ambiental de Unipaz y también doctora honoris causa en leyes por la Universidad de Regina. Fue subdirectora de investigaciones y luego directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt por casi 10 años y desde 2019 se desempeña como rectora de la Universidad EAN, Institución de Educación Superior, enfocada en el emprendimiento sostenible. Es considerada una gran experta en temas ambientales y de biodiversidad y una importante líder en diversidad de género. También ha sido referente en la consecución de importantes puentes entre la política, la academia, la ciencia y las artes. El año pasado fue escogida por la BBC como una de las 100 mujeres que inspiran e influyen en el mundo en la categoría de pioneras del clima. Con un aplauso le damos la bienvenida a Brigitte Baptiste. Este espacio será moderado por la doctora Lina María Saavedra Díaz. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Básicas de nuestra Universidad del Magdalena, a quien le cedo la palabra a partir de este momento, doctora. Gracias. Buenas noches ya casi a todos. Bienvenida, Brigitte. Bienvenida a esta familia de la Universidad del Magdalena, de la que haces parte ya hace muchos años. De verdad que nos encanta tenerte aquí. Y tengo que aprovechar el espacio para darte las gracias en el sentido de que yo siempre me he sentido muy feliz de ser colombiana y de haber tenido este privilegio de haber nacido en un país tan diverso como lo es Colombia. Pero yo te agradezco a ti porque haces que este país sea más diverso y respetemos esas diversidades. Te lo agradezco. Entonces, dándole la bienvenida a Brigitte, que me encanta poder tener esta conversación con ella, tengo que reconocer que leí el libro y me lo disfruté. Espero que todos los que están acá también se animen a leerlo y más allá después de tener la conversación que vamos a tener con ella, que ella muy gentilmente nos viene a compartir. Y pues comenzaremos con el libro. Cuéntanos de dónde nace, de qué hay detrás de esta creación de la transecología, de dónde te nació esta idea de escribir este libro y cuéntanos un poquito sobre la historia del libro, por favor. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, a la Universidad Magdalena, a la comunidad que les acompaña, al rector, el doctor Pablo.
pues a todas las autoridades y por supuesto a la Feria del Libro que nos trae aquí a conversar sobre las publicaciones recientes. Y en este caso, bueno, Transecología es digamos, es el resultado de muchos años de reflexiones como muy erráticas, diría yo, eso que uno se pone a pensar en la madrugada, cosas y dice, de esto debería escribirlo algún día, y de golpe se levanta uno y toma unas notas, o de golpe da una conferencia o una clase y va juntando una cantidad de ideas que tardan mucho tiempo en madurar y en convertirse en un texto relativamente coherente. Eso ya ustedes verán y juzgarán la coherencia, pero que finalmente toma forma hace unos años cuando la editorial Planeta me dice, bueno, Brigitte, deje de mamar gallo, publique algo. Yo solo había publicado capítulos académicos, resultados de investigación, pero más allá de una columna en un periódico, de una crónica corta en alguna revista de divulgación, pues no me había lanzado a escribir un texto más consistente. Me hicieron un contrato muy generosamente para quienes también están seguramente pensando en escribir de manera profesional, por supuesto sin pago, hasta que no entregara algo. Tardé 3 años la pandemia y no entregaba y no entregaba y no entregaba, y me llamaban, queridísimos, Brigitte, ¿y cómo va con su libro? No, pensándolo, dándole vueltas, que para aquí, para allá, ahí va. Me ofrecieron como dicen, una escritora fantasma, una persona que escribiera por mí, me hiciera entrevistas, y después de 2 o 3 sesiones le dije, no, qué maravilla lo que ella ha hecho, pero no me gusta, yo escribo como yo escribo. Entonces, y la editorial generosísima siguió esperando. Y un día me llamó Diana Calderón, la periodista, y me dijo, Brigitte, yo tengo una deuda como la suya con la editorial Planeta, pero yo ya hice un libro, yo me comprometí a escribir 3, ya hice el primero, son libros biográficos, y Planeta me dijo, pues vaya, entreviste a Brigitte, por lo menos vamos avanzando. Entonces Diana sacó un libro que se llama El mundo según Brigitte, y es un texto en el cual la mitad es un poco una historia, es biografía, y la otra mitad es una introducción como a las formas que ha venido tomando mi pensamiento en ecología. Y claro, de esas entrevistas y del trabajo que hice con Diana quedó mucho material ya muy consistente, y ese fue la base de este libro. Y por supuesto Diana publicó, y a los 3 meses me llamó Planeta y me dijo, bueno, ahora sí, tiene 3 meses para entregar la deuda. Y bueno, bajo presión, con amenazas, con toda clase de incentivos positivos y cariñosos, el libro está acá. Bueno, muchas gracias. En el libro tú dices que, o sea, lo presentas como, el título es La Transecología, una guía patafísica para evitar las transformaciones del mundo. Cuéntanos un poquito primero qué es esa transecología que tú propones aquí, y luego hablamos sobre la patafísica. Ustedes van pensando qué es. De golpe alguno de ustedes ya googleó, ya miró que era la patafísica, ¿cierto? Eso espero que lo hayan hecho. Pero la transecología fue el título que finalmente surgió para un título mucho más académico, que reemplazó algo más académico, que tenía que ver con el problema de la transformación de la sociedad y de los ecosistemas, que es, digamos, el problema de investigación que me ha convocado desde que soy bióloga, entender cómo operan los comportamientos sociales, cómo operan las comunidades urbanas y rurales, cómo opera la sociedad en general en su manera de habitar el mundo, y cómo lo va cambiando a veces de manera imperceptible. Hoy en día estamos viendo una gran crisis ambiental, por supuesto, pero también vivimos o experimentamos unos niveles de bienestar muy importantes, mal distribuidos, pero la humanidad nunca había vivido tan bien como en el presente, en general. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción que a veces se expresa como conservación versus desarrollo, que a veces se expresa como crecimiento versus sostenibilidad, y mirar
de una manera pedagógica quienes han abordado ese tema. Y obviamente con los años acabé involucrándome en cuerpo, no voy a decir que en alma, porque no creo en el alma, pero por lo menos de cómo también cambia el cuerpo a lo largo de la vida y a medida que habita el mundo. Entonces, cómo nosotros, a través de nuestra experiencia personal, también podemos dar razón de esos cambios ambientales, podemos interpretarlos y finalmente podemos tomar decisiones de fondo sobre cómo habitamos el planeta. Entonces todo eso llevó al transecología, que es un juego entre la condición trans, pero también pues, es un prefijo que sirve para muchas cosas. Ustedes se están transformando, el mundo está en transición, todo estamos, sí, exacto, el mundo se está y requiere transformación, porque finalmente también hay una propuesta de, como de orientación de los cambios, bajo qué criterios habría que construir el futuro. Eso ya es muy, muy ambicioso y muy, diría como muy hasta irrespetuoso con los demás, pero pues todo el mundo le puede dar consejos a todo el mundo y ustedes van a comprar el libro, mejor aún. Bueno, y en ese mundo de transformaciones en el que estamos, ¿cómo la patafísica, reconociendo que la patafísica es, yo también lo busqué, ciencia de las soluciones imaginarias, cómo la patafísica nos puede ayudar a buscar soluciones en ese mundo de transformaciones y de crisis ambientales en las que estamos? ¿Cómo nos puede ayudar esa patafísica? Pues piensen ustedes que realmente hay muchas cosas que parecieran que no tienen solución. Hoy en día estamos como muy abrumadas, estamos como muy preocupados porque uno dice, mire la contaminación del planeta, mire los límites de seguridad que se han transgredido en términos de CO2, de emisiones de compuestos químicos novedosos, en términos de pérdida de biodiversidad. Entonces, cuando uno suma toda la información, dice, no, pues apague y vámonos. Este planeta está en una trayectoria de colapso muy amenazante, entonces no hay como por dónde. Y ese mensaje es muy equivocado, creo yo. Esa es una perspectiva además muy injusta, porque dice, oiga, justo cuando estábamos estudiando en la Universidad del Magdalena, cuando teníamos la posibilidad de hacer miles de cosas, tenemos laboratorios, tenemos algo de ayudas educativas, en fin, cuando estamos mirando salir como de una condición que durante décadas era estática, entonces dicen que ya el mundo ya no funciona. Dicen, ya no, qué pena, señores, se cancela el mundo. Ya no alcanzaron a llegar, pero bueno. Pues no, eso no es justo, no nos corresponde, nadie puede robarle la esperanza a nadie. Y yo creo que en parte la ciencia, siendo tan dura a veces con sus perspectivas, se olvida de la capacidad creativa que tenemos, que es la que nos ha sacado siempre de los peores problemas. Y dentro de las tradiciones creativas, los pensamientos surrealistas y el llamado a la innovación radical, a pensar raro, a pensar distinto, que es a lo que el arte siempre nos convoca, la literatura, la pintura, las artes visuales, la música, el teatro. Y yo, sin ser una persona realmente con talento artístico, a duras penas con capacidad de apreciación, digamos, del arte, sí creo que es apelando a esos lenguajes en donde encontramos unos mundos distintos. Y la patafísica, entonces, como ciencia de las soluciones imaginarias o imposibles, es una escuela de teatro surrealista que todo el tiempo está inventando personajes imposibles, está inventando situaciones imposibles, está inventando, y eso lo pongo yo en boca de los patafísicos, de los doctores de la patafísica, está inventando ecosistemas imposibles. Pero díganme ustedes, ¿qué es una ciudad? Sino un ecosistema imposible. Eso hace 100 años, una ciudad contemporánea no se la hubiera imaginado nadie. Nadie se hubiera imaginado la tecnología que tenemos hoy en día. Nadie se imaginaba los conflictos que tenemos hoy en día. Es decir, todo lo que le ha pasado a la humanidad
es casi que patafísico, es decir, es absurdo. Entonces el surrealismo me parece que es una maravilla, una forma maravillosa de abordar eh, eh, los diseños de mundo. Y digo que hablamos más después del tema del diseño del mundo. Vale, vale. Bueno, yo voy a leer una frase que tienes en la página 18. Dice, la ecología también es una propuesta para ampliar el rango del disfrute de la vida en todas las expresiones de su complejidad. Yo la leí y me encantó y me llevó a ese poder que tiene la ecología para vivir mejor. Cuéntanos un poco cómo la ecología nos puede, bueno, primero, cómo el contacto tuyo con la ecología te ayuda a ser la bióloga y la ecóloga que eres tú ahora, pero que en lo que leo yo aquí, eso te ha llevado a disfrutar de la vida de una mejor manera. Cuéntanos un poquito sobre esa relación tuya con la ecología y cómo, y si es así, ¿tú recomendarías que todos los que estamos acá, todos los que estamos acá, deberíamos tener mayor conocimiento sobre la ecología? Respondo eso muy rápido. Sí, claro, les invito a abordar mínimamente la ecología, pero no necesariamente desde una perspectiva científica, y ahora les digo por qué. Y Lina me hace acordar de algo muy bonito ahora, y fue mi primer viaje en avión desde Bogotá justo a Santa Marta. Fue un regalo de mis abuelos. Nosotros no teníamos recursos para viajar en avión de ninguna manera, y en el año 70 mi abuelo nos invitó a conocer el mar en avión. Entonces llegamos al Rodadero, que no tenía casi edificios, era la playa, el Rodadero existía en la arena. Y mientras hacían los registros hoteleros, había un hotel pequeñito que se llama El Parador, de golpe existe todavía. Era un hotel catalán y mi abuelo era catalán, entonces tenía un vínculo ahí. Me dejaron afuera, allá a solearme, cachaca, asoleándose. Y había una fila de hormigas arrieras en el andén. Y yo me puse a mirar las hormigas y me encarreté totalmente con las hormigas. Y salió uno de los meseros del hotel y me dijo, ve, ¿te gustan las hormigas? Ah, y yo le dije, sí, sí, señor, me gustan las hormigas. Y me sacó una tajada de pan. Dije, ten, para que le pongas. Y yo le puse el pancito y ahí me entretuve, pero me acuerdo de esa escena de una manera muy particular. Y es un recuerdo que opera desde el punto de vista científico, pero sobre todo emotivo. Porque uno aprende es cuando logra relacionar hechos con emociones. Y a partir de ahí, en los muchos viajes que hice, fui, digamos, encontrando la biodiversidad colombiana. Tampoco se llamaba biodiversidad entonces, los bichos. Y cuando uno iba a los llanos, siempre iba acampando con mi familia. Y de esa manera, digamos, fui construyendo una visión de territorio. Mi papá insistía cuando íbamos por carretera con los mapas que uno se aprendiera los recorridos. Entonces, vamos por Pailitas en el Cesar, cuando uno cogía las rectas del Cesar, o cuando uno cogía por aquí hacia Morrosquillo, toda la costa del Caribe, parado en sitios, y en todos había una referencia, había un árbol, había un animal, había una comida, había una persona. Eso es ecología. Es la capacidad de crear vínculos de sentido entre todas las cosas, entre una piedra, entre un viento, y un pájaro, una planta, y las personas, y una canción, y un espacio cultural. Entonces, a medida que uno entiende que la ecología es exactamente eso, un sentido de las relaciones, darle sentido a las relaciones, que además no son fijas, no son estáticas, sino todo el tiempo se están cambiando. Uno va disfrutando, va incluyendo más cosas en la vida, va entendiendo cuál es el papel de las serpientes, cuál es el papel de las bacterias, cuál es el papel de los vecinos, que no necesariamente uno se lleva bien con los vecinos, pero digamos también hacen parte del ecosistema. Y luego, más adelante, empieza uno a decir, tengo bacterias en las tripas, entonces
ya estoy muy involucrada en el ecosistema, biológicamente hablando y bioquímicamente hablando. Y luego llega la tecnología y uno dice, pero ¿de dónde viene la tecnología? Pues viene de las piedras, viene de la minería, viene de las transformaciones tecnológicas, de las transformaciones, digamos, materiales de las cosas. Entonces también todo esto, el auditorio, la universidad, los computadores, la red y la inteligencia artificial hacen parte del ecosistema. Y eso para mí es súper tranquilizador, porque todo es abordable desde el pensamiento relacional. Y eso hace además que como bióloga pueda, digamos, conocer un poco mejor la biodiversidad de la manera como lo hacen los pueblos indígenas, que es a través de historias, porque la biodiversidad bajo la perspectiva, digamos, latina o la perspectiva griega o moderna sobre todo, tiende a ser una descripción del mundo muy hecha de palabras, muy hecha de listas de cosas, muy hecha de recetas, que creo que es una versión muy pobre del conocimiento. En cambio, cuando uno canta la biodiversidad, pues se acuerda de todo. Cuando uno recita, cuando uno cuenta historias y anécdotas y grandes epopeyas, por ejemplo, pues se aprende todo. O sea, sabe dónde están los peces que comen, cuándo se reproducen, con quién se relacionan, todo. Entonces, para aprenderse uno, y concluyo, perdón, me alargué mucho, para aprenderse uno cómo funciona un arrecife de coral, pues uno no se lo aprende de memoria. Es un ejercicio muy complicado. Uno se aprende, uno hace una película mental, o uno hace una sinfonía, o uno hace una obra de teatro donde los personajes son los peces y alguien más son los pólipos y alguien más es el alga, las zooxantelas, en fin. Entonces es súper chévere y es juguetón. El sistema es pedagógicamente muy interesante. Entonces uno aprende en campo, uno aprende contando historias y finalmente uno todo lo tiene presente en el ecosistema. Bueno, aquí hay una invitación bien importante y es de esas relaciones que tú acabas de describir, nosotros hemos olvidado que nosotros también hacemos parte de ese ecosistema, ¿no? Nosotros nos relacionamos directamente con con todo lo que nos rodea, con todo lo que somos, con todo lo que somos aquí. Entonces, la invitación aquí es que no olvidemos esa conexión y esas relaciones que tenemos día a día de dependencia y también de deber devolver, ¿no? No solamente recibimos de la naturaleza, sino también debemos darle a la naturaleza. Entonces, usaste la palabra. Señora. Usaste la palabra naturaleza. Ahora vamos a seguir prueba. Me pareció más sencillo porque de pronto no todos aquí conocen qué es la ecología. Entonces, seguramente por eso me pareció más sencillo usar la naturaleza. Pero bueno, me encantó escuchar como toda esa descripción, ¿no? De cómo el contacto tuyo con la ecología te ha ido llevando a conectarte con la vida mejor, profundamente, incluso yo creo que hasta pensar mejor, ¿no? Sí, ser incluso mejor persona. Es como lo que me da la impresión, que el contacto con la vida a través de la ciencia, de la ecología, del contacto con la naturaleza nos permite ser mejores personas. A mí en mi caso como bióloga me ha ayudado mucho, ¿no? Para hacer eso. Entonces, bueno, yéndonos un poco al libro, se trabaja a través de, escoges de todos los tipos de ecologías que hay, escoges 6, ¿cierto? Escoges lo que llamas tú las nuevas ecologías, la ecología queer, que desde el ecofeminismo, la etnoecología, la ecología moderna, la ecología política, la ecología religiosa o ecoteología y las ecologías cyborg o ecotecnologías. ¿Conocían todas esas diversidad de ecologías? Bueno, léanse el libro. Léanse el libro porque les va a enseñar sobre estas y más. Bueno, de estas
¿por qué escoges estas 6? Comencemos por ahí, porque hay muchos, ¿cierto? Muchas ecologías, una gran diversidad de ecologías, pero escoges estas 6. Y sobre eso se nos va larga la conversación. Sí. Bueno, si ustedes piensan en su propia experiencia personal, en cómo organizan el mundo en sus mentes, qué tan amplio es, qué tantos seres lo habitan y de dónde provienen ese modelo, pues se van a dar cuenta de que están estructurando una ecología personal. Todos tenemos una forma de interpretar el mundo, de organizarlo, que puede estar alimentado por los medios de comunicación, por nuestras lecturas, nuestras experiencias. Y piensen que una persona, por ejemplo, que ha nacido en una ciudad a 2.600 metros de altura y que vive toda la vida en medio de 8 millones de habitantes como una bogotana, tiene una experiencia de mundo muy distinta a una persona que nace en el Caribe, en una ciudad mucho más amable que Bogotá, que además es cálida, que además tiene otras tradiciones, digamos, de pensamiento cercanas, tiene la Sierra Nevada. Entonces, aun cuando hablemos el castellano, las maneras de organizar en la cabeza nuestra experiencia y el mundo es muy distinta. Y eso se pone a prueba todos los días en las conversaciones que hay, ahora sí ya no solamente digamos entre Bogotá y Santa Marta o la costa, sino entre Colombia y México, entre México y Rusia, entre Rusia y Sudáfrica y dentro de cada uno de los países. Entonces entiende uno que hay decenas de formas de interpretar el mundo y de leer la complejidad del mundo, al punto de que es casi imposible establecer una conversación coherente. Hay que darle mucho tiempo a esa conversación para que nos demos cuenta de qué cosas están involucradas ahí. Y eso si se pudieran dar en el mismo idioma. Entonces, pensando en esa diversidad de experiencias y solamente las del presente, ¿cuáles son como las versiones más sí, como más heterodoxas, que pudiesen ayudar a entender por qué esa realidad es como es y cuáles son los retos que tenemos para entendernos desde el punto de vista de una interpretación compartida del mundo? Porque finalmente sí habitamos el mismo planeta, ¿sí? Así algunos piensen que es plano, todavía hay gente que piensa que el planeta es plano. Para la mayoría de las personas es irrelevante que sea redondo, achatado o no, porque pues eso no afecta a su vida cotidiana. Entonces por eso es que uno no se pone a pelear con los terraplanistas, porque pues no tiene efectos la conversación. Uno se pone a pelear con personas que están diseñando mal un sistema de alcantarillado y están echando las heces a la bahía. Perdón, no quise decir. Eso amerita una discusión de fondo sobre el manejo ecosistémico. O también la deforestación de la Amazonia. Entonces, si compartimos realmente con Brasil, Bolivia, Guyana, una perspectiva de habitar la selva, ¿cómo habitamos la selva? Y pues, en fin. Entonces, me puse a organizar un poquito el pensamiento con la idea sobre todo de darle mucha fuerza a la ciencia, porque yo creo en la ciencia moderna. Y a medida que iba escribiendo, la iba dejando de lado, y finalmente quedó chiquitica. Creo que en 3 páginas despacho la ecología moderna, las visiones, digamos, como más actualizadas de la interpretación ecosistémica, bioecosistémica del mundo, sobre todo, que tienen que ver con los ciclos adaptativos complejos, bueno, en fin. Y más fuerza en las versiones, digamos, raras del mundo. Pues las visiones de movimientos feministas en distintos momentos de la historia y de la geografía contemporánea. Entonces el feminismo, el ecofeminismo, digamos, más reconocido proviene de la India, del movimiento de Vandana Shiva, la defensa de las semillas, de la alimentación, de los árboles por parte de mujeres ante, digamos, masculinismos extractivos.
y luego hay movimientos muy parecidos en otras partes del mundo, pero no todos los feminismos se piensan igual. Hay unos que, por ejemplo, son más maternales que otros. Y finalmente, por ejemplo, está la imagen de la Pachamama, y hay una sección cortica en la que yo digo, miren, la Pachamama en el altiplano andino es una representación de los poderes generativos del cosmos, y ya eso se le da la atribución de lo femenino. Pero la Pachamama acabó siendo una virgencita de postal que defendemos a veces sin tener mayor idea de qué feminidades están ahí involucradas. Y pues estamos hablando de un sistema de pensamiento que uno cree que está muy cercano, pero no, es un sistema de pensamiento de los Andes centrales, no es un sistema de pensamiento colombiano, o influyó un poco a través de los incas en el pensamiento, digamos, del sur del país, pero pues chévere uno saber qué significa esa manera de pensar el mundo. Y hay muchos ecofeminismos que dicen, no, me da mucha pena, pero las mujeres y la maternidad son dos cosas distintas. La maternidad es lo que ha incluso esclavizado a las mujeres. Entonces hay ecofeminismos completamente contrarios a la noción de una Pachamama. Eso no nos sirve, no nos interesa y no nos gusta. Y muy bien. Entonces ese capítulo ahí tiene toda una derivación luego hacia las ecologías de las comunidades o de la comunidad LGBTIQ+. Y uno dice, pero ¿cómo así? Hay una ecología gay, hay una ecología de las personas trans. Yo creo que sí, yo creo que hay una manera particular de pensar el mundo relacional a partir de las experiencias de exclusión. Entonces ahí inmediatamente salta uno a las ecologías de los pueblos indígenas, las afroecologías, que son todas versiones del mundo que provienen a menudo de condiciones de exclusión, condiciones de vulnerabilidad obligada, condiciones de abuso, en fin, pues en Colombia hay más de 100 comunidades indígenas que sobreviven, algunas en condiciones muy marginales, y que tienen un universo gigantesco todavía sobreviviendo en su mente al que no hemos accedido, porque en general tendemos a no hablar el idioma, preferimos aprender inglés que aprender un idioma nativo. Aun cuando el idioma nativo surge y expresa la lógica del territorio mucho mejor que cualquier otra lengua, pero no lo logramos, es difícil. Y bueno, hay universidades, no sé si aquí en la Universidad del Magdalena hay lingüísticas de lenguas regionales, y se puede aprender Wiwa o se puede aprender. Exacto, buenísimo, buenísimo. Y yo soy la primera que hablo castellano, catalán, inglés mal, francés peor, y nunca hice el esfuerzo, incluso habiendo vivido en el Amazonas con pueblos indígenas, de tratar de entender el mundo a través de la lengua. Entonces eso es una deuda que todavía tengo pendiente y de golpe puedo subsanar. Y claro, entonces ya les he hablado de 3 grupos de ecologías, pero con muchos subgrupos adentro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ecología del pueblo arhuaco? Hay libros enteros y cada día hay más investigación desde afuera y desde adentro. Es decir, hay más pensadores arhuaco hablando de sí mismos, o pensadoras arhuacas pensando de sí mismas. Entonces, hay feminismos arhuacos. Entonces empieza la interseccionalidad, ¿sí? Y hay PhD, mujeres PhD arhuacas, madres solteras, que tienen N condiciones de exclusión, pero también N condiciones de participación y de vínculo con el mundo. Y pues por supuesto ahí hay unas ecologías de las cuales solo ellas pueden dar cuenta. Entonces ese es un reto maravilloso también, porque uno digamos, cae en cuenta de que a medida que el mundo se va desplegando, nos genera espacios de conversación muy nutritivos, aun cuando sean producto del desplazamiento, de la migración. Bueno, y hablando de migración, ahí hay toda una reflexión sobre la condición migrante, claro. Y no sé si meterme ahí de una cabeza, porque eso es... Pero piensen ustedes en cuando uno nace, crece y vive en un entorno particular
y entiende cómo funciona ese entorno, qué le gusta, qué no le gusta, que si come estas frutas, si no las come, que si come estos pescados, que si no los come, que si respetas épocas o ciclos o disfruta fiestas particulares o va a sitios particulares con una perspectiva de mundo distinta, y de un día para otro te desplazan. Llega un grupo paramilitar y te dice, qué pena, necesitamos la tierra, te vas. Pero te vas. Y uno acaba en un barrio marginal, en una ciudad que no conoce, donde no consigue comida de ningún tipo, donde tiene que someterse incluso a pedir dinero en la calle o a hacer cualquier cosa, hasta que va reincorporándose y va reinterpretando el mundo, reconstituye el ecosistema, se adapta, y entonces ahí es cuando uno dice, esa persona es una persona trans, porque la migración es una persona que hizo, y existe la palabra transmigración. Entonces tenía unas condiciones que debió abandonar, en este caso por la fuerza, no siempre por la fuerza. Mis abuelos fueron expulsados de España en la guerra civil y se tuvieron que adaptar a vivir en Colombia. Y yo recuerdo a mi abuelo hablar de la comida colombiana. Y decía que por favor en la vida le sirvieran un plátano verde, un patacón, porque eso era abominable. Es decir, para él el sancocho era una abominación. Y decía, pero abuelo, no, usted no puede decir eso. Y decía, pero pues, ¿por qué no? Si no me gusta, me parece horroroso. ¿Y quién de aquí no le fascina el patacón? Pues esto es emblemático, que a uno le digan que el patacón es abominable, pues es motivo de cárcel e infierno. Entonces las migraciones nos obligan a reinventar continuamente, a reinventarnos en condiciones pues similares o muy distintas. Piensen ustedes en migrantes ya, por ejemplo, de la India ubicados en Guyana, por ejemplo, o trabajadores de Bangladesh ubicados en Qatar para construir pues, la infraestructura de los Emiratos Árabes. Piensen ustedes en la reubicación forzada y trágica de los esclavos africanos a América, de los cuales deriva una gran porción de nuestras tradiciones y nuestros conocimientos y nuestra sociedad contemporánea. Pero finalmente esa reubicación, esa transmutación, pues todavía no la hemos ni siquiera digerido de lo espeluznante que fue. En fin, entonces la migración es un elemento muy importante en esta reflexión sobre las ecologías. Y llevan a la discusión de la ecología política. Entonces, tenemos ahí para interactuar. Sí. Bueno, si se dan cuenta, son varias ecologías, ¿no? Pero vuelvo y digo, ojalá se motiven de verdad a leer el libro y que luego de escuchar a Brigitte se sientan aún más motivados, ¿no? Toda esa riqueza que ella nos cuenta de diferentes experiencias, de cómo además la ecología nos lleva a diferentes pensamientos. Yo quisiera saber cómo estamos de tiempo. Tengo más preguntas, pero quisiera saber si tenemos tiempo para algunas preguntas del público o si sigo preguntando. ¿Qué horas son? 5. Vale. Entonces, yo creo que démosle, porque ellos tienen tiempo, ella tiene que salir pronto, entonces yo quisiera darle tiempo al público, si alguien tiene preguntas, para que aprovechemos el espacio y así Brigitte nos pueda contar. Dale, gracias. Pues, hola, buenas tardes. Yo te quería preguntarte, tú como escritora, ¿cuál fue la parte más difícil que tuviste al momento de ir escribiendo el libro? Tipo, si tuviste algún bloqueo lector o no tenías algún acuerdo con algunas posturas o algunas ecologías, ¿y cómo lograste superar eso? Muchas gracias. Bueno, escribir siempre es difícil y creo que el consejo compartido siempre de quien escribe es escribir más.
escribir y ensayar y releer y dejar dormir el texto unos días y volver a retomarlo. Pero finalmente me pasó eso que dices, que uno acaba peleando con muchas perspectivas y no las puede incluir todas y toma partido por unas, y uno con ese espíritu de sabiduría que trae la edad dice yo no puedo perjudicar a nadie, yo tengo que darle voz, pero ¿por qué le voy a dar voz a este? Entonces finalmente resolví por las buenas, y el libro es una guía. Es una guía en el sentido que dice, mire, escojan ustedes. Yo me declaro incapaz de tomar partido, sobre todo entre tantas versiones y tantas cosas que van apareciendo. Sin embargo, sí hay unos recuadros en los cuales mi voz aparece con mucha fuerza. Por ejemplo, cuando hablo de la Pachamama, cuando hablo de la religión. Entonces, yo creo, y me cuesta mucho trabajo pensar que la religión nos ayuda. Sí, nos consuela, la religión es una perspectiva, pues, por supuesto, que cada quien define en su formación, en su vida, pero a mí me parece, como buena científica materialista, que es una peste. La religión es una peste. Todas, soy agnóstica en todas las religiones, en las religiones indígenas, en las religiones, las grandes religiones del mundo. No, me declaro atea, firmemente atea, y creo que eso sirve, que eso es lo peor. Entonces, si yo dejo que eso permee todo el libro, pues nadie lo va a leer, porque el 90% de las personas son creyentes y apenas vean el primer párrafo digan, ah, no, pues que vamos a leer a esa loca. Entonces, no, hay que ser justas y reconocer que la espiritualidad, por ejemplo, y la discusión sobre la espiritualidad es fundamental hoy en día en la gestión ambiental, que el Papa Francisco escribió un excelente documento que se llama Nuestra Casa Común, con el que comparto todo. Entonces, pues chéverísimo, chéverísimo que uno se pueda entender con los ortodoxos, con los judíos de aquí y de allá, que se pueda entender con todos los credos y religiones y creencias espirituales, incluso con los satánicos, si es que hay alguno por acá, que dice, pero de todas maneras hay que conservar algo del mundo, porque si acaba uno con todo el mundo, entonces hay satánicos buenos. Yo trabajo con todos los hijos buenos del diablo, es decir, las empresas de minería sostenible, la agroindustria sostenible, todos esos me dicen que son los hijos buenos del diablo, y bueno, está bien. Importante, hay un mensaje clave, dos mensajes claves ahí. Uno, importante, pensar diferente. Y otro mensaje importante es irnos con las minorías también. Cómo nos ayudan a evolucionar en el pensamiento, ponernos en esas minorías, en los zapatos de esas minorías y en el pensar diferente, no con las masas. Bueno, hay algo que en relación a la pregunta que nos hacían allí que quisiera, que para mí fue bonito a lo largo de la lectura del libro, y fue encontrarme, yo sentí cariño en el libro, sentí que hay muchas personas, nombras varias personas que te han acompañado en ese proceso profesional, pero también personal, Germán Andrade, el profesor Julio Carrizosa, Arturo Escobar, Juan Camilo Cárdenas, o sea, son personas que han sido fundamentales en la historia ambiental del país, ¿no? Entonces ellos, en ese proceso que ella te preguntaba si había sido difícil el proceso de escritura, aquí yo creo que tuviste la ventaja de poder tener conversaciones con personas tan interesantes que conocen el país, que para ellos es importante la ecología. Digamos, qué privilegio, ¿no?, que tuviste allí. Indudablemente, pues, digamos, yo me formé en los años 80, en que el ambientalismo se estaba cocinando, había, digamos, mucho vigor en las discusiones sobre lo que convenía hacer o no convenía hacer. No había tanta información, yo creo que por fortuna, pero sí había mucho espacio para pensar
se creó el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, se creó el Instituto de Estudios para el Ambiente de la Javeriana. Había mucha dinámica institucional, se creó el Ministerio de Ambiente, por supuesto, la Ley 99 en el 91, en el 93, después de la Constitución del 91, el Río. Entonces, todos esos espacios, muchos de los cuales tuve la fortuna de poder participar, trajeron conversaciones retadoras y trajeron una voluntad de verdad de encontrar soluciones que a veces hoy en día extrañamos, porque estamos más dispuestos y dispuestas a pegarnos que a trabajar en equipo. Y en ese momento, como éramos muy poquitos, muy poquitas, y realmente éramos los que habían echado de todas las facultades, ¿no? Los ambientalistas de arquitectura, júntelos con las ambientalistas de biología, con los ambientalistas de comunicación, y de golpe tal cual médica que estaba obsesionada con la salud preventiva y que sabía algo de temas ambientales. Entonces junte toda esa gente y créele un instituto para que allá no molesten. Eso lo hicieron tanto las universidades públicas como las privadas, y pasó en Europa, en la China y en América Latina. Pero de esos espacios salieron muchos matrimonios, muchos hijos y también muchas teorías. Y eso está bien, mucho amor. Bueno, una última pregunta, ¿sí? Tenemos preguntas, ¿vale? Anita, ayúdame. ¿Con quién? ¿A quién tenemos? Fueron muchas manos. Buenas tardes. Brigitte, teniendo en cuenta el tema que usted nos está dando, que es la transecología, mi pregunta es un poco bastante fuerte, me perdonarán las personas que no estén de acuerdo con el tema, pero algo que a mí me preocupa es, ya que usted es bióloga, yo he observado la violencia sexual. Yo creo que es un tema muy relacionado con la transecología. Y he llegado a pensar que el ser humano por naturaleza es bisexual. Es un tema que quizás es algo fuerte, difícil de aceptar, y pienso que si en algún momento fuese aceptado, no hubiese tanta agresividad sexual. ¿Usted qué piensa con referente a eso? Bueno, muchas gracias. E indudablemente, cada vez que hay una conversación que involucra las diversidades sexuales, la diversidad de género, las diversidades de familia, pues hay posiciones muy, digamos, muy controversiales y a veces muy radicales. Pero también desde la biología, en las últimas 2 décadas sobre todo, se ha puesto en evidencia que por ignorar, digamos, esas diversidades entre los seres humanos, por haber sido tan duros y duras entre nosotros, dejamos de entender muchos de los procesos biológicos que se estaban dando allá afuera y que hoy en día ya son evidentes. Más del 30% de las especies de animales vertebrados tienen comportamientos homosexuales o cambian de sexo o tienen formas de organización completamente distintas digamos, a la tradicional forma de pensar la familia entre los seres humanos. Entonces, hay, digamos, un acervo de conocimiento muy importante sobre la diversidad sexual en el reino animal, vegetal y, bueno, en microorganismos y hongos, que uno no sabe muy bien cómo es el sexo ahí, porque es todo es junto, todo vale, todo no es moralmente recomendable, ¿no? Pero entonces uno puede jugar con cierto humor para no causar heridas en esta conversación. Y uno dice, a mí me enseñaron, mi educación sexual era muy clásica, era la abejita. ¿Tú sabes cómo la abejita poliniza la flor? ¿Qué manera más ingenua pues, y más inocente de llevar a un niño a la reflexión de la sexualidad? Y con los años, dije yo, pero la abejita es un animal que poliniza una planta. Entonces la planta es zoofílica, la abeja es plantófila, y además el abejorro, y después, claro, ahora uno ve esos abejorros grandes, las silocopas bonitas que llegan a la flor y se tiran de cabeza y se revuelcan y se la gozan. ¡Ah! Y uno dice, uy. Y después de eso, el abejorro cambia de flor y se va a otra. Todo el tiempo. Y ya uno no puede enseñarle a los niños
que las abejitas polinizan las flores porque es problemática. Entonces las flores, ¿cómo hacen para polinizar? No, el viento. No, el sexo es una parte fundamental de la condición viva, de la condición de vida. Y nos podemos organizar relativamente con mucha libertad al respecto. Y eso, digamos, es una parte importante del pensamiento queer aplicado a la ecología. No hay una forma correcta de experimentar la sexualidad porque es una construcción cultural, entonces tenemos la libertad de decidir cómo la queremos vivir y respetar profundamente la de todas las demás personas. Eso sí es digamos, una premisa básica. Pero si quieren ampliación así peluda de mis opiniones al respecto, el jueves en El Espectador sale una columna cuestionando a los senadores de la República que están limitando la ley trans con el lema de "con mis niños no se meta". Porque a mí sí me preocupa que no estemos abriendo los espacios de conversación que protegen a los niños de la comunidad LGBTI contra el matoneo, contra la violencia, como bien dice, por el temor de que eventualmente exista el rayo homosexualizador y yo aquí los esté a todos influyendo y transformando, transecologizando. Bueno, lo segundo sí, porque quiero que compren el libro. Yo creo que nos toca. Sí. Bueno, yo sé que quieren hacer más preguntas, pero Brigitte nos dio un tiempo que está un poco... necesita estar en el aeropuerto ya. Entonces, ella alcanza a hacer unas firmas del libro y de verdad muchas gracias, Brigitte, por el tiempo. Muchas gracias al público por acompañarnos. Así es, de esa manera llegamos al final de esta presentación con nuestra primera invitada estelar en esta Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta en este 2025. A quienes están conectados con nosotros les reiteramos la invitación para que nos visiten en el campus Unimagdalena hasta el sábado 1 de noviembre. Feliz resto de día para todos. A quienes deseen adquirir los ejemplares de Brigitte los pueden encontrar en el stand aquí de este lado B del auditorio, en el exterior.